Hay historias que no fueron hechas para ser contadas, pero aún así nos siguen hablando entre fantasmas y mitos. El centro de juegos infantiles, risas y diversión siempre había sido un lugar lleno de vida, pero cuando caía la noche y las luces se apagaban, aquel sitio se convertía en algo completamente diferente. A continuación te voy a contar la historia de lo que ocurría por las noches, pero recuerda, no la escuches si estás a solas. En el centro de juegos infantiles los niños corrían entre toboganes coloridos, se deslizaban por túneles y se sumergían en la piscina de pelotas, mientras los padres los observaban desde las mesas de la cafetería que se encontraba en el interior del centro infantil. Pero en la noche las cosas eran totalmente diferentes. Los empleados de limpieza y los guardias nocturnos contaban historias inquietantes. Algunos decían escuchar risas cuando no había nadie. Otros afirmaban ver sombras moviéndose entre los juegos. Y los más valientes, que se atrevían a entrar solos, aseguraban sentir una presencia que los acechaba. Pero todas estas experiencias parecían girar en torno a un punto específico del salón: la Torre de la Risa. Allá por el año 1992, un niño llamado Daniel había celebrado su cumpleaños en risas y diversión. Era un niño tímido de 8 años, con grandes ojos oscuros y un gorrito de cumpleaños azul que le quedaba ligeramente grande. No tenía muchos amigos, por lo que su madre había insistido en hacerle una fiesta con sus compañeros de clase. Todo parecía ir bien, hasta que en medio de los juegos, Daniel desapareció. Sus padres, los empleados e incluso otros niños lo buscaron por todo el lugar sin éxito. El centro cerró sus puertas y la búsqueda se extendió por horas. Finalmente, en la madrugada, un guardia encontró su cuerpo sin vida dentro de uno de los túneles de la Torre de la Risa. La versión oficial fue que había quedado atrapado en un espacio estrecho, asfixiándose al no poder salir. Sin embargo, quienes vieron su cuerpo hablaban de algo más perturbador. Su rostro no reflejaba desesperación ni miedo. Al contrario, tenía una leve sonrisa en los labios. El lugar cerró por unas semanas, pero la administración decidió reabrirlo con una remodelación rápida. Se tapó el túnel donde falleció el niño y se dijo que todo había sido un trágico accidente. Pero la gente comenzó a hablar y los eventos extraños no tardaron en empezar. Los empleados fueron los primeros en notar que algo no estaba bien. Sara, una de las encargadas de limpieza, contaba que su primer encuentro con Daniel ocurrió una noche en la que se quedó sola. Mientras barría cerca de la piscina de pelotas, escuchó un sonido leve, proveniente de la Torre de la Risa. Al levantar la vista, vio algo que la hizo soltar la escoba: un gorrito de cumpleaños azul, idéntico al que Daniel llevaba el día que dejó de vivir. Flotaba en la entrada del túnel más alto. Sin pensarlo, subió las escaleras para ver de qué se trataba. Pero cuando estiró la mano para tocarlo, el gorrito desapareció. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando una risa suave, casi un susurro, sonó detrás de ella. Giró de golpe y ahí estaba. Un niño de tez pálida y ojos oscuros, observándola desde el otro extremo del túnel. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno.
El terror la paralizó por unos segundos. Cuando pudo reaccionar, el niño ya no estaba. Desde aquella noche Sara jamás volvió a quedarse hasta tarde. Las historias sobre Daniel se volvieron comunes. Los empleados del turno nocturno reportaban juguetes moviéndose solos, luces que parpadeaban sin razón y la música de las máquinas encendiéndose sin previo aviso. Uno de los más escépticos era Juan, un guardia de seguridad que trabajaba en el turno nocturno. Cansado de los rumores, decidió grabar lo que ocurría dentro del salón después de la medianoche. Con su linterna y una cámara, recorrió el lugar. Durante los primeros minutos no pasó nada inusual. Pero cuando llegó a la Torre de la Risa, las cosas cambiaron. La piscina de pelotas comenzó a moverse sola, como si alguien estuviera sumergido en ella. Luego, la cámara captó una figura infantil sentada en la parte más alta de la torre, mirándolo fijamente. Lo más aterrador fue su rostro. La sonrisa de Daniel no era normal. Era demasiado ancha, algo antinatural, como si su piel se estirara más de lo que debería. La grabación se cortó abruptamente cuando Juan sintió un frío helado rodearlo y escuchó un susurro en su oído. ¿Quieres jugar? Al terminar su turno, Juan presentó su renuncia. Con el tiempo se descubrió algo aún más aterrador. El espíritu de Daniel no solo vagaba por el centro de juegos, tenía un propósito. Según las leyendas que comenzaron a circular, él no pudo terminar su fiesta de cumpleaños y por eso buscaba compañía. Los empleados que se quedaban hasta tarde o los más curiosos que intentaban investigar lo paranormal decían haber oído una voz infantil invitándolos a jugar. Si aceptaban el reto y entraban a la Torre de la Risa después de medianoche, debían encontrar la salida antes de que Daniel los atrapara. Pero si fallaban, su espíritu quedaba atrapado con él. Algunos aseguran que esto no era solo un mito. Un par de empleados había desaparecido bajo circunstancias extrañas, y sus nombres fueron eliminados de los registros del negocio sin explicación alguna. Hoy en día, Risas y Diversión sigue funcionando. La Torre de la Risa fue clausurada oficialmente, pero algunos padres han reportado que sus hijos hablan de un niño con un gorrito azul que los invita a jugar en la parte más alta. Por las noches, quienes caminan cerca del edificio aseguran ver las luces encendidas. Los que se atreven a mirar por la ventana han podido ver una pequeña figura pálida con un gorrito azul de cumpleaños. Pero si escuchas una risita suave, corre, porque quizás Daniel te haya elegido para su próximo juego. ¿Ya habías escuchado alguna historia sobre niños que se aparecen en la noche? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Y de paso, te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que es gratis. Sin más, me despido. Nos vemos el próximo sábado.